Señores, bienvenidos a un programa más de los Vividores del Rancho. Mi nombre es Johnny Dávila, les saluda con mucho gusto, amor, afecto y simpatía. Saludo al Junior. Ojalá te haya violado hasta los dos pinches oídos, perra. Sí, bueno, no, nada más uno, güey, porque tengo el otro pinche oído destapado, cabrón. No, sí estaba muy alto, sí me pasó. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos ustedes. Aquí con ustedes, amigos, los Vividores del Rancho, grabando un podcast nuevo con ustedes. Y estamos de plácemes porque ahorita les vamos a contar cómo va a estar la dinámica de este podcast. Retorno a cabina, mi estimado Johnny Dávila. Muchas gracias. Ahora saludamos a Marquiño de Nacimiento, a DJ Chihuahua. Mucho gusto, muchas gracias. Nuevamente aquí con ustedes, ahí esperando que, pues bueno, otro podcast más, ya voy a hacer... Ya casi lleva la temporada, güey. Sí, ya casi toda la temporada. Sí, ya voy a poder cobrar. Sí, ya llevo como 3/4 de cheque. No, muchas gracias a todos. La risa, güey. Muchas gracias. No, está el cheque, no. Pinche chequezote árabe, güey, te va a tocar. O ¿quieres el del negro de WhatsApp? El de Sage o el de, ¿cómo se llama La impresionante. No, ¿cómo se llama? Andrés García, Andrés, no, el otro que salió. ¿Gabriel Soto? Gabriel Soto, ese güey. No, muchas gracias a todos. Como les comentaba, es un placer para mí, como siempre, estar aquí compartiendo. Tal vez no conocimiento, pero sí muchos puntos de vista de cómo veo, pienso las cosas que me pasan y que platicamos aquí, ¿no? Es un placer y pues regreso los micrófonos a cabina con Juanmi. Vale, pues señores, también tenemos otra vez con nosotros al licenciado Adalberto, que ahora trae un tema chingón, que nos llama, que nos va a recordar nuestra infancia, y lo curioso va a ser, pues desde cuándo se inventó esta madre. Yo me acuerdo del Atari, pero primero antes de todo, ¿cómo está, licenciado? ¿Qué tal? Muchas gracias, Johnny, y a todos. Muy buenos días, tardes y noches, dependiendo del horario en que nos escuchen. Y pues bien, andamos de vuelta acá en otra emisión más. De antemano agradecer también al público y pues vamos a iniciar con el tema. Volvemos contigo, Johnny. Sí. Bueno, para empezar, ¿qué pasó, mi hermano? Yo quería aportar algo, temas videojuegos, ¿verdad? Tema de videojuegos. ¿Ustedes qué jugaban desde chiquitos? ¿Cuál fue su primer videojuego? Yo tuve Atari, güey. Nintendo. Pac-Man. Nintendo. El NES. Gris, el clásico. El gris. ¿Tú, yo? Atari, güey, creo. Atari, yo también. Primero. Atari, y hubo un parteaguas ahí de repente en maquinitas. Ah, sí. Bueno, maquinitas. Maquinitas. No sé si se acuerdan, sí. De chiquito ibas a las tortillas y a veces ni llegabas con las tortillas y ya nomás llegaba la mamá de repente atrás y hijo de la fregada, te mandaban al hermanito o a la hermanita y las tortillas. No es cierto. O como el meme del perro en la bicicleta. Pero fíjate, no chingues, Juanito, tu jefa me mandó también. Era como un vicio para niños. Bueno, y para adultos, porque también, a veces llegaba el vato, tú un morrillo ahí jugando pues tus maquinitas y llegaba el vato grandote y pues que traía más dinero que tú, obviamente, y tenía más experiencia y tumbaba a todos. Sí. Y era bien chido y bien divertido, que ahorita se está dando mucho el fenómeno de que todo el mundo se juntaba alrededor del de la maquinita. O cuando se armaban las competencias perronas en Street Fighter. Y se armaban un mundo que no iban a jugar, iban a ver cómo jugaban. Y ahorita hay un fenómeno bien chido. Twitch. Bueno, no sé si chido o no, pero en internet, sí, el Twitch, donde están... El streaming. Ajá, donde están en streaming jugando, claro. y ya hay páginas. Fíjate que sí, es un movimiento nuevo, con toda esta masificación de los medios y de la distribución, pero personalmente, no sé, yo prefiero jugar que ver. Sí. O sea, sí, o sea, sí, a lo mejor hay algunos que a los 5 tips para X cosa, ajá, o que sería el equivalente ahora a lo que nosotros teníamos para comprar una revista y encontrar los tips, los secretos. La Nintendolandia. Pero mucho del streaming es Nintendo Manía. Nintendo Manía. Esa madre. ¿Cómo se llamaba? Pero pero pasa ahorita de que muchos, aparte de este tipo de cápsulas, se ponen a jugar, nada más. Y es como de... Sí, saludos a fulanito, mira, voy a pasar este mundo, ¿no? Y te quedas de caray, ¿no? Pues yo prefiero mejor jugarlo que verlo.
Sí, hay pero- muchos, así ha pasado, ha ido evolucionando tanto la tecnología al punto de que ya hoy en día la mayoría de los niños, te lo digo porque todos mis sobrinos por lo general, les encanta verlos jugar a la gente. Y ahorita, hablando un poquito acerca del tema de lo que traíamos del tema del OnlyFans, hay otro fenómeno que Twitch acaba de hacer hace algunos meses atrás. Había muchachillas o mujeres que tenían sus páginas en Twitch para jugar, pero salían pues prácticamente en bikini, ¿no? Sí, sí. Ah, cabrón. Incluso- era la Sí, forma, sí, güey, sí. de agarrar, sí, güey. Sí, sí, sí. Entonces, también Sí. como que un poquito Twitch... Creo que se le dominan las sexy gamers. Sí, las sexy gamers. Entonces, de cuenta que ya ahorita, kawaii, otakus, algo así, kawaii. creo que- otakus son los que se Sí, disfrazan. kawaii, son kawaii. Kawais. Kawaii. Kawaii es... ¿O qué es kawaii? Kawaii viene del término, es un término Japonés. que significa tierno. Entonces se le denomina kawaii a cualquier chica que sea tierna. Y bueno, para Pero, eso no utilizan falta el la perversión del pinche el latino. La lolita y todo eso. Sí, ahorita lo que tienen mucho en tendencia más que nada es que todas estas gamers, sí, o sea, sí, concuerdo, tienen como que esa tendencia a ser también, digamos, agraciadas físicamente, que, o sea, Y si no se van haciendo, Sí, no, no, van no. poco a descubriendo poco, su sexualidad. y poco a ¿verdad poco que van sí? combinando también otra tendencia junto con eso, aprovechando que son gamers y que están como que en todo este rollo. Con la gente que es, digamos, pues otaku o no sé, Kawaii. que tiene mucho, o sea, que tiene mucho apego a esto, ya también Los cómics, se están ¿no? haciendo cosplayers. Sí, Sí. sí. O sea, Sí, son sí, cosplayers es y parte aparte de- son gamers. Entonces dices, ah, cabrón. Creo que estas chicas, bueno, no discuto el gusto, las ganas por No, los no. juegos, pero encontraron un nicho de mercado. Digo, yo crecí con los videojuegos, en la actualidad sigo jugando videojuegos, ya no mejor con la frecuencia que quisiera, responsabilidades de adulto, principalmente. Sí. O fastidio también es como de, ya, me clavo con una serie o algo y X, ¿no? O convivir con la familia, etcétera. Pero, por ejemplo, yo que nací en los 80s, crecí en los 90s y en los 2000 me hice adulto, o sea, es decir, wow, o sea, hay chicas gamer, o sea, en Sí. nuestra Lo más época chingón. era lo chingón, Sí. porque antes era como que, ¿te gustan los videojuegos? O como decían, sus Es para cómics. muchachos, es para vatos. Es para vatos y a lo mejor hasta vatos vírgenes. La verdad. Todavía, Eso no es todavía. cierto. O sea, tenías tu, no sé, tu llavero de Zelda y era un escudo de virginidad. Sí, ándale. Sí, sí. Así. El de la Pero nos Trifuerza, protegía Exacto, de tu triángulo todo. de la Trifuerza y era un escudo de virginidad. Nunca me gustó completamente. Zelda, güey. Güey, ese es de los mejores juegos. Nunca me Chinga su gustó, madre, güey, yo tenía una creo que nunca cartera, le güey. entendí, A mí- güey. me encanta. Prefiero Dragon Quest. Dragon Quest También está mamalón. era un juego también, bueno, fue de los, yo creo que de los primeros RPG. Sí, de los primeritos. Pues bueno, a lo que voy es eso. Entonces, ¿qué pasa ahora? Viene con esta idealización. O sea, es decir, me pongo yo en la postura a lo mejor de un niño, adolescente o puberto, sí, con la hormona activándose. Y veo a esta chica donde es y que me- le gusta lo mismo que a mí y aparte está Y me- bonita, está buena. Y tiene su Oye, chorcito. no, y sus ándale, me he visto, zapatos. me he Y es visto sexy. como un personaje. Exacto. Cosplayer. Ajá, entonces hace un cosplay de un personaje y, caray, genial. Claro, empieza a ver esta idealización. Es como a lo mejor en un punto, por ejemplo, a mí, que me gusta, por ejemplo, el rock. La primera vez que escuché el grupo Kitty, que es un grupo de mujeres de rock Buenísimo. alternativo, es como de, wow, no manches. O sea, es como de, en tu segregación de hombre, con hombres, con tus amigos, con tus camaradas, pues son puros vatos. Y que empiezas a descubrir este tipo de chicas, Fíjate. y este tipo de actividades. ¿Y por qué no? Se empieza a idealizar. O sea, Sí. ahorita Sí. ya hay más posibilidad de que, por ejemplo, un chavo tenga una pareja de novios de preparatoria. O sea, ambos jueguen. Gamers, Sí, 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 sí. gamers. Es más, hay. Sí, es Es más, más común yo- ahorita. yo- Llegan a tener yo con- morrillos y hasta güey, los yo visten. he conocido parejas Sí, gamers. entonces, O sea, parejas gamers. o sea, sí, le ponen nombres de casados, ¿no? videojuegos, Mario. Ay, sí. No, pero fíjate que está interesante el movimiento y El nombre está de mi padre hijo, Link. también ándale, Link. Link de Jesús. Link de Pero bueno, Mira, fíjate, con que suena descabellado, digo, comparto dentro de mis actividades, soy maestro en una universidad, digo, ya tengo 38 años y a muchos alumnos tienen nombres de personajes.
¿Sí, güey? Sí. 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 O sea, y estamos hablando que son chicos y chicas entre 19 y 22 años. Ok. O sea, quiere decir que sus papás son de mi edad, un poco más grandes. Generación. Que les Ajá. pusieron Ryu, No, deja eso, Saori. Saori, de Caballeros del Es de Zodiaco. Está bonito el nombre. Está bonito, Saori. pero es de Caballeros No, del sí, Zodiaco. yo un conozco personaje. personas que también, como tú dices, Sí. te digo que les Sí, ponen digo. Ese Ryu, nombre está más Ryu a perrón sus, que América a sus y hijos. Azul. Pues sí, Porque unos le ponen por América y otros por el Cruz Cruz Azul. Azul, pues sí. Es una chingadera, está mejor Saori. Saori. Y Pero fíjate, fíjate por hasta dónde va la ejemplo, influencia. y tengo a otro chavo también, le mando un saludo, Milo. 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 Y yo digo, Camus es de que, pues, Milo. es que yo de ya, escorpión. De escorpión. Era el Hilo- escorpión. escorpión de Milo. Ajá, Tienes te quedas tienes Milo. razón. O sea, Milo de escorpión. suena loco, Sí, sí, sí. sí. Pero dije, bueno, y a mí se me ocurrió un día, así como una descabellada, ¿no? Dije, pues si yo tuviera, si tengo el día de mañana que tengo un hijo, perdón, es que tengo una niña. Pero si el día de mañana que llegue tengo un hijo varón, le voy a poner Bruno. Ya, por Bruno Díaz. Sí, pues me Bruno pidió Díaz. Díaz. Imagínate cuando le pasen lista a Bruno Bruno Díaz. Díaz. Bruno Díaz. Ay, güey. El problema va a ser el dinero. Nomás, oye, nomás mi no señora. les, oye, El problema va a ser la señora nomás que no les quiera. pongan Ranma y medio, porque desde chiquitos van a traer ahí la penitencia y van a... ¿Han Oye, visto güey, una no- Si de por caricatura sí hay que se tanta llama- confusión. Claro. ¿Han visto una serie que se llama Connie-chan? Connie-chan. Es la, Connie-chan no. Es la caricatura japonesa, el anime japonés más latino y más mexicano que hay. Porque trae mucha... Más latino y sí, traen tacos, sí, güey. güey. Porque trae mucha comedia local japonesa, güey. Entonces, cuando vino la traducción a México, la quisieron traducir, cuando llegó la caricatura, la Le quisieron pusieron traducir, ahí y las- no le entendían la comedia, o sea, no entendían las referencias, no entendían Claro, muchas es muy cosas. regionalista. Y dijeron, ¿sabes qué? Pues mejor La- vamos a la- hacerlo a nuestra manera, güey. Lo Más o hicieron menos estilo Derbez. Ándale, no, Que es sacan un sus... pendejo. No, pero sacan su traducción a costa de, pues, voy a meter mi chiste por aquí, por allá. O su referencia. No, Sí, pero, referencia. claro. pero Derbez lo copió del doblaje mexicano, güey. Porque el doblaje mexicano, Don Gato es uno de ellos, güey. Ah, sí. Don Gato no sabía ni qué chingados estaban hablando y estamos hablando de El la Loco mafia El italiana. Loco Valdés. Sí, el Loco por ejemplo, fue el que Valdés. dobló, creo, a 3, 4 personajes. También el Tata. Tata. El Tata fue el que dobló también A varios al personajes. Yu. Lo dobló. O simplemente Oye, Víctor Trujillo Víctor fue la voz de Leono. De Leono en los Thundercats. Exactamente. Entonces, Ay, esos Thundercats que acaban de cumplir 36 años. 36 años. Fíjate. Mi caricatura favorita de Favorito. Creo que va a ser un También. programa muy nostálgico. Sí. Pero sí. Oye, bueno. A partir pero- de que nacen una cosa importante para guiarnos un poquito, en sí los videojuegos salen en los años, a principios de los años 80. No, creo No, que tiene antes. más. ¿Cuándo sale? Creo Eso que es lo que antes, quiero ¿eh? que Sí, mucha Creo gente que desde conozca. mucho antes. Sí, es Sí. mucho antes. El primer juego fue como el de Tetris. No, de hecho, Como el primer bonito, videojuego, o el primer juego que se hizo fue con un ecógrafo. Ah, O sea, sí. sí, que para medir la cuestión oceánica, que va Tenían haciendo una- pulsaciones. Ok, sí, sí. Entonces, hacían una configuración y se hizo una simulación, lo que años después sería El Battleship. no, el tenis. El tenis de ya, la ya, pelotita, Ajá, que que yo es el que mencionaba. comentabas. Exacto. Entonces, cuando llegan, o sea, cuando empiezan a hacer las computadoras programables, Sí, ya porque, que, ajá, Las primeras. ajá, que fue en los realmente- años 60, que década de tenías los que 60. correr de Con las aquí a allá. lisas. Con la lisa. Que empezaba a hacer operaciones matemáticas ya. Sí. La Lisa, que fue de Macintosh, no, de Apple, ¿no? Apple. Apple. ¿Qué fue? Ellos empezaron a hacer, ese maquinón lo empezaron a hacer ya más compacto y empieza a ser programable. Entonces ya se empiezan a hacer comandos y se empiezan a construir juegos. Sí. Sí. De hecho, fíjate, cuando no, es un dato curioso, cuando empieza la programación pues a forma ya pues ya libre hacia todos y incluso y lo siguen haciendo en las primeras clases de programación que te dan en las universidades, son a base de juegos. Crea tu juego, a lo mejor, y fíjate, un juego tan sencillo como tus 30 preguntas y que resuelve un examen. Ese es un juego, Un puzzle, sí. es un juego. Pues, Hay quienes hacían sus chismógrafos ahí y decían, ya sé quizzes. programar. Y sí, así empezó la programación. Sí, sí. O sea, ya esas operaciones matemáticas, ¿cómo las puedes combinar para que se haga algo que al principio no era para conocimiento, era para entretener o Claro. para saber, pues, qué podíamos hacer con esas máquinas, ¿no? Y una de las cosas que se fue, lógicamente, ya haciendo ya cuando se tuvo la capacidad, que en sí el primer, bueno, quisiera yo saber
¿cuál sería la primera consola La primera que se consola de manejó? videojuegos. Sí, sí. Yo me acuerdo de Atari, güey. Y mira, en ¿quién Atari... No, era algo que se llamaba Telecom. Telecom, ¿verdad? Sí, era como la cajita con las perillas. Se Eran, ponían plantillas en la pantalla. de hecho, te voy a interrumpir poquito, Adelante. en un controlito que le movías y hacía la función de la barra de acá, del juego de tenis. Subías y bajabas y le dabas a la derecha, a la izquierda. Bueno, así yo conocí uno de esos, ¿eh? Ok. Pero en sí, donde explotó todo fue con Pac-Man. Sí, o sea, por ejemplo, el Ok. Telecom empezó a ser fue como que el primero, pero los costes eran altos. Entonces llega Atari y Atari simplifica todo lo que es la producción como tal. Sí. Con ingeniería no, inversa porque del área es que- 51. Es que ya podía haber Chingo, si no. consola en una casa, güey. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Yo me acuerdo porque de recién que llegamos a Estados Unidos, en el 85, mi papá tenía un Atari. Y de hecho, creo que incluso fueron de las primeras maquinitas, ¿no? Los Sí, Atari Atari- fueron las primeras maquinitas. Atari, o sea, primero los videojuegos, por la capacidad que necesitaban, primero fueron maquinitas, o lo que conocemos como las maquinitas. O el Los arcade. el arcade, ajá. En términos actuales. Mi papá tenía maquinitas de Atari, güey. Y Ah, por es que eso tu yo papá es millonario, el jefe es conocí el millonario. Atari, güey. Por eso lo Él conocemos. las ponía junto a mesas de billar, güey. Sí, Por o eso sea, de los hecho, era, conocieron. en un principio... Pero no las podían jugar. No. O sea, güey, ya cuando se iban los borrachos, ya, ándale, pásele. mijo. Pásele, jueguele. Aquí cambia su morralla. Sí, ándale. Era el mismo Se domingo acabó- que me daba, güey. Exactamente. Ahí daba vuelta. Ahí está la Entonces, alcancía. ajá, llega Atari y Atari simplifica todo lo que era la maquinita, el Sí, arcade. de una maquinota grande a una máquina. Exacto, y empieza a ser casero. Y los costes no eran caros. Bueno, igual no todos podían tener una consola, No. pero eran más accesibles. Entonces, Atari lo que hace es que lleva el videojuego a un entretenimiento casero. Familiar. Entonces, familiar, exacto. Sí, a la casa, al hogar. Exacto. Pero entonces llega la ingeniería japonesa, ¿sí? Y crea Nintendo. Sí, Que de Nintendo hecho, ya tiene más de 100, sí, tiene más de de hecho 100 el primer años. Nintendo no se llamaba Nintendo, era una Famicom. consolita Famicom, era el Famicom. Y ya después fue el. Y esos Nintendo. Famicom, como de ser los primeros, permitían a veces, bueno, ya después sale el Nintendo de forma ya oficial, y después el Famicom se volvía muy deseado por todos, porque Famicom podías meterle cassettes que tenían Infinidad cantidad, de ajá, infinidad de juegos. De hecho, Exacto. el Famicom ya aquí en México llegó ya con modificaciones y es lo que conocemos como el Family. El Nintendo Family. Family. Ajá, que ibas a un mercado o ibas, en este caso, al tianguis, que tenemos aquí uno muy grande, y te comprabas tus juegos con 100 juegos, Ajá. y a veces Es a correcto. mitad de precio o mucho Mucho más baratos. que un cartucho original. Lo que hizo Nintendo fue que aprendieron a programar más rápido. Entonces, sacaban juegos uno En tras chinga, otro, sí, sí, en sí. chinga, en masificado. Entonces, por eso Nintendo de una otra forma llegó a posicionarse, a ser la industria que es. La dominante. Sí. La dominancia. Y Después llegó Sega, ¿no? Pero Sega, ¿qué es? Pero no, fue más o menos al mismo tiempo Sí, que Nintendo, sí. ¿eh? ¿Pero Sega de dónde es? También. ¿Alemán? ¿Es ruso o No, japonés? es japonés. ¿Es Japonés. japonés? Japonés Ah, ok, también. ok. Era la duda. Yo tengo una pregunta antes de saltar del tema A del los- de los Atari. 80s a Del los Atari 90s. que a lo mejor les tocó, no sé, te tocó jugar Atari. Sí. ¿A ti te tocó jugar Atari? ¿A Gunner o a mí? A ti. A mí sí, güey. ¿A ti, Gyu? Sí, Sí. de hecho, Ok. todavía lo Ok, tengo, va. güey. Invaders, el bestial. Ese es lo que iba. Top 3 de juegos de Atari. No, pues para mí fue Pac-Man, güey. Pac-Man. Pac-Man. Invaders. Y el Center Canopy, ¿cómo se llama? A mí me gustaba bueno, obviamente el Pac-Man, el Galaxy. El del... Sí, de la navecita que ibas... El Galaxy y el Galaga, ¿no? Se llama. No. No, Galaga Galaxy. es que se desplegaban como los Ah, sí, marcianos cierto, arriba. perdón. Sí, los ibas Y tronando Y la desde navecita, abajo. que era un triángulo. Le dabas vuelta sí, perdón, y sí, que era imposible controlarla, por cierto. Sí, antes nomás era en 2 dimensiones. O sea, izquierda, derecha, arriba y abajo. Y ya. Y ya cuando el Galaga empezó a girar, que ya era un movimiento de 360 grados. Ay, güey. Sí, es un desmadre, güey. Estaba muy chido también, que era Asteroids también. Asteroids, Se sí. llamaba, algo así. Bueno, pero les decía, esos dos, y para mí había uno que se llamaba Moon Patrol. Era una patrullita que era como un tanquecito de guerra que iba ya. tirando bolitas y rompiendo, no sé, piedritas y saltando hoyos. Para mí era una fascinación, esos Claro. 3 juegos. No sé, tú, Gyu.
Asteroids, sobre todo. Cómo me encabronaba que nunca lo podía pasar. Es que está bien perro. Sí. Fíjate que el Pac-Man no me gustó tanto. Me gustó más otro, se llamaba Enduro. Ah, es buenísimo. El juego de carreras acá de ese entonces. Era buenísimo ese juego. Que Ese- se hacía de ese estaba noche, chingón. nevaba y Ajá. no sé cuánto. Se prendían las lucecitas. Y sí, y el otro, güey, que me mamaba y siempre me ha mamado es el jueguito de tenis, güey, porque podías Ah, el de jugar. tenis. Fue como de los primeros Sí. multiplayers que había, pero Sí. eran dos, ¿verdad? Nada más. Sí. Pero estaba padrísimo porque luego le conectabas a ese, eran dos, pero espérate, le conectabas Con una ruedita. ajá, había controles de esos de rueditas y le conectabas dobles y podían jugar hasta 4 personas, Ah, güey, sí, no me en un tocó, güey. Atari. En un Atari o sea, era Es que eso era de increíble. ricos. Sí, eso ya era de millonario. sí, Ah, me tocó. bueno, realmente no éramos ricos, pero tenían las maquinitas. Sí, pues era parte cuando las maquinitas dejaban. Y ya, Sí. y ya después, con todo esto, hay una película que se llama Jarhead, me acordé, que en una mención cuando van en el avión, cuando se Oh, de suelta los monstruos. de los soldados, ya. de Irak, cuando van en el avión a Irak le preguntan, oye, güey, ¿sabes qué es lo que pasa cuando termina Super Mario? Y todos, ¿qué? Nada, güey, lo vuelves a empezar. Lo güey. vuelves a empezar. Sí, Tienes sí, razón. sí, Oye, todos, y sí, después de el NES. Todos así como que esperando. ¿va a Oye, el continuar o qué NES, pedo? el NES, los juegos yo creo que de los, pues no, siempre el Mario, el primero yo creo que porque venía con el juego y pues lo tenías que jugar y era pues, la fascinación de cuando las todos. consolas vienen con el juego, porque ahora ya es la consola sola. Ya ni Ya vienen a sí. veces con No, el eliminador Ya como no, los celulares. exacto, ya se está volviendo como tendencia con los celulares que ya no vienen con audífonos, ahora sin cargadores. El iPhone ya no trae cargadores, el nuevo. Hijos de perro. ¿En serio? ¿Qué? ¿El Sí, iPhone? y para El allá iPhone vamos ya en no las, trae cargador. en las Ah, chinga. consolas. ¿Y ya- qué? ¿Lo saco ya el las- solo? ¿Qué pedo? Yo creo, no sé. Como en las consolas ya ahorita, fíjate, o Nomás sea, es la consola. la el consola control. Va a llegar un y tiempo con que un nos van a empezar a espacio, cobrar por en bajar un las espacio en aplicaciones. memoria Ya. para que tú bajes Sí, ya. 1 o 2 juegos y luego los tengas que borrar y luego vas a ver, van a dejar de vender ya los discos y ya va a ser todo, No, ya está. ya va a Está estar en la todo nueva- en la descargable. nueva generación, que ahora sería Play 5, PlayStation 5 y Y el Xbox. El Xbox, el Series X, Series creo. X, Por ejemplo, de Xbox Series X casi no sé mucho. Pero de Xbox, de PlayStation ya sacaron, hay 2 consolas. la que Deben- tiene poquito espacio y la que tiene No, un chingo de espacio. La que tiene lector de disco y la que no La lo que no tiene. Sí. Es que para allá vamos. De hecho, desde el Xbox One, el Xbox One y luego fue el Xbox One S, algo así, ya era la misma. O sea, ya una tenía para discos, la otra no, la otra todo es descargable. Entonces ahí sí dices, cabrón. Pero te ¿verdad? limitan a demasiados. Pero en los 90 sale O sea, Super Nintendo. Fíjate, te limitan, Sí. perdón, te limitan a lo que teníamos con lo de la Famicom. ¿Sí? Que antes con un cacecito tenías un chorro de juegos De y ahora para juegos. tener un chorro de juegos tienes que Sí. tener un chorro de Tendrías que- espacio y un en chorro la de actualidad, dinero, que güey. imagino que llegaremos a ese punto. Chipear. No, te actualizarías porque puedes comprar una... La ventaja es de que sean descargables. Hay pros y contras. Uno de los pros, pues te compras una memoria externa. Que Y se ahí conecta los a tu descargas. consola. Se evita la piratería. Se evita la piratería. Puedes tener los 1000 juegos en 1 tera, que te diré, porque hay juegos que pesan 200 gigas. Sí. Y hasta más. Está más. Y los más chidos, por cierto. Exacto. Entonces, estarías en esa cuestión. Se disminuiría la piratería completamente y, por ejemplo, siendo honestos, sacan promociones muy buenas. Yo hace un mes compré un juego en 150 pesos. Sí. Un juego bueno, el Red Dead Redemption. Red Dead Redemption 2. Redemption. La 2, ¿la bajaron? Dos. ¿La bajaron? ¿Lo bajaron? En el online está el 70% de descuento. Fíjate Sí, que porque yo ya se va lo- a salir el yo nuevo. ese se lo compré a mi ¿Todavía no? sobrino. ¿Todavía no? Ah, cabrón. Ese lo compré a mi sobrino, creo que hace 2 años. Sí, salió En hace una 2 años. Navidad y me salió creo que en 1200 1200 varos, algo así. Ah, Dije, ay, güey. Entonces, Rama. esa es, digamos, la ventaja. O sea, por ejemplo, también yo soy fan de la saga GTA, Grand Theft Auto. Ey, Grand Theft sí, Auto muy es bueno. Ajá. bueno. Y bueno, lo compré original para el Play 3, cuando salió en el 2013, creo. Y sí, el Más disco. o menos. Oye, ahí sacas tus frustraciones. Sí, claro. O sea, fíjate que yo, a mí me han dicho, ¿qué prefieres, la historia o los gráficos? Le digo, algo que me entretenga. Que O me dé sea, libertad. Que me dé libertad, más que, Algo que- fíjate que libertad. Que Un algo mono que traiga un bar y que se madre a que- todos que- y que, ándale. y chocar mi coche y que no me y cueste, que no me cabrón. cueste, y nada, y multas. O poderme comprar un Ferrari sin problemas. O No, pues, robártelo. O robártelo. Que tendríamos en esa cuestión, pues sí, es como de algo que me dé pasatiempo. Sí. ¿Qué es eso? O sea, no olvidemos lo que es.
Sí, o sea, es un videojuego, es un medio de entretenimiento como el Netflix ahorita, como la tele, etcétera, ¿no? Como el celular. Como el celular. Ahora sí que es todo con medida, nada más. Sí. Pero por ejemplo, digo, compré ese juego, el disco lo compré, salió con 1,000 pesos, arriba de 1,000 pesos. Y ya cuando pasé a Play 4, lo conseguí en oferta, el juego, porque ya era usado. Perfecto. Pero ya cuando pasé al último, al PlayStation 4, ajá, como tal, no, pues ya dije, ¿para qué lo compro? Oye, ¿y el 5 todavía no lo tienes? Sí, ya lo tengo. Pues invítanos a lo jugar, descargué en güey, 100 no seas varos. así. ¿Cómo que lo descargaste? Lo descargué en 100 varos. Y me adelanté porque al mes siguiente estaba gratis. No, pero chinga, el no, a ver, PlayStation 5 ¿ya ¿sí? lo compraste? No, Play no. No, Ya, yo decía el esa Play era la 5. pregunta, Yo decía el Play esa era la 5. pregunta. No, Play 5 todavía no sale. Para que nos invitaras el a GTA jugar. 5 es lo que estabas pensando a lo mejor, no Sí, sé. no, yo en el GTA 5. No, el PlayStation GTA 5 como Sí, tal. yo dije en 100 baros. Oye, es que- No, perdón, ahí fue, Perdón, sí, fue confusión. una revolución. Una revolución. Sí, porque ahorita que analicé un poquito más y me pregunté por el Play 5, dije, pues sí. No, más bien era el GTA 5. Sí. No, el Play 5, que también hay que saber cómo comprar. Yo no soy de comprar los juegos en cuanto salen, porque tienen sus fallas hijo, todavía. no, y las primeras consolas casi siempre traen fallecitas y Se buguean. Se buguean y aparte se calientan, se calienta, exacto. explotan, Entonces, le roban el alma a los niños. Es como un compa que dice, oye, le pregunté, ¿te vas a vacunar, güey, contra el COVID? Y dice uno, pues sí, pero en esta primera ronda no, hasta No, la segunda, güey. sí, pero que siempre saca. salen bugueados los fíjate primeros. que he sido inteligente en esta cuestión de la compra de juegos. Yo no he pagado más de 2,500 pesos por una consola. Y está bien, Bien. y yo creo que es Porque la forma se la de roba, güey, pero de ahí en más. Hago fraude por Facebook. No, pero es la forma de comprar, porque la verdad es Voy que a la también línea de fuego. las compañías, fíjate, habiendo tantos adeptos al videojuego, las compañías se aprovechan de eso. Sí, y son, sí, y son los regalos más deseados en Navidad, en el Día del Niño, y a veces... En y a veces Estados Unidos, el oye, y a Viernes veces Negro, puta toda una perra serie de madre. temporadas que en todo el año no baja, ya hasta que, pues, ya En la casi pandemia, güey. En la pandemia. ahorita en la No pandemia, mames. güey. Cuando mi sobrino quería Ok, el PlayStation espérate. 5 y cuando lo volteamos a ver, dijimos, ¿y si nos compramos una casa ¿Qué mejor? le dije? ¿Qué le dijeron? Oye, no, pues sabes que no te has portado. Pensándolo bien, se me hace que no te portaste tan Se bien. me hace que No eres lo el tienen único en el detenido mundo. aquí en la frontera el niño Dios, güey, y no lo Sí. van a dejar pasar, güey. Ya Era le demasiado dijeron dinero y lo que era secuestraron. mucha, sí, de que era mucho impuesto el que tenía que Exacto. pagar. Y así como un tip para los amigos que nos escuchan, Los papás. a los papás, no se desvivan. No se desvivan, espérense un momento, porque los videojuegos, igual que los celulares o toda la tecnología en la actualidad, se deprecia muy rápido. Sí, no, Sí. y el problema Sí. es que entre Sí. más demanda hay del videojuego o de la consola, más sube el precio. Sí. Y si todos nos pusiéramos de acuerdo como gamers y decir, ya sale el Play 5, no lo compramos. No, no compramos. Y imagínate las filas y filas de compra que hubo en Navidad y que de repente nadie haya comprado el Play 5, pues obviamente ahorita en esta fecha ya estarían bajando los precios, pero no. De hecho, pasó con el Wii U. Ah, el Wii U, con el Wii U. Pasó con el Wii U. El Wii U no tuvo mucho éxito, el Nintendo Wii U, y fue debido a la competencia que había entre Xbox y PlayStation. Es que era era el brinco de las Es que- consolas de exacto. tercera generación. Eso es a lo que iba. Después Mira, era peor pinche íbamos Nintendo el NES. que ha habido en la historia, güey. Íbamos el NES Para y mí es el después Cube, salió güey. el Super NES. Super NES. Y El luego ya Super después NES el Cube. tuvo algo, No. el Super NES tuvo algo bien chido, fíjate. RPGs, 16 bits. 16 bits, A color ya era. Peleas. El color era más chido. juegos de peleas que no habían salido así como que Ahí nació el Street Street Fighter, que Mortal el más Kombat nació ahí. el más famoso es Street Fighter 2. Si hay uno, perdón que te interrumpa, si hay uno, pero es de otra consola y es también de juegos arcade, que King of todavía está Fighters. en 8, King of en 8 Fighters. bits. No, No, se llama... Killer Instinct, putos. No, Ese Killer, no, ay, ya creen- Hijo de oye, la cuando chingada. salió Killer Instinct, Luego a les pesar paso el de- nombre, no me acuerdo. a pesar de la fama que había tenido Street Fighter, fue un boom. O sea, el otro fue que le un hizo la competencia fue Mortal Kombat, güey. También Sí. a Street Killer Fighter, Instinct y Mortal Kombat eran los primeros juegos que sacaban sangre, güey. Sí, Sí. y que tenían fatalities, güey. En el caso de. Sí. O sea, es que Lo tenías que rematar. Street Fighter surge y se convierte en pionero de lo que serán los juegos de peleas. O sea, Sí. sin Street Fighter 2
no tendríamos juegos de pelea en la actualidad. correcto. Digo, Mortal Kombat creo que está en la 11ª entrega, o un poquito más. Sí, sí, sí. Llega Mortal Kombat y empieza a tener este plus de hacerlo más sangriento, porque lo programan chavos para chavos. O sea, ellos nunca pensaron en Ya el no eran mercado. adultos para chavos. Ya no empezaron en los niños. Sí. Ya pensaron en chavos. Ya las consolas empezaban a madurar De hecho, cuando como para hacerlo más abierto. en ese tiempo pasa Sandy Hook, el atentado de Sandy Hook, que viene siendo donde los muchachos en Oklahoma, en Estados Unidos, dos amigos empiezan a matar a toda una escuela. Columbine, ¿no? Columbine, perdón. Sí. Sandy Hook es otra. Columbine. Sí, en Columbine, Es cuando sale, y es cuando 99. empiezan, es la pregunta que yo quería llegar. ¿Qué tan cierto es que los videojuegos te pueden llegar a violentar hasta cierto punto? Vamos a decir, a que te puedan pervertir. No. Porque traían Yo tengo una opinión. Esa controversia la traían en Estados Unidos. Sí, mira, siempre es fácil atacar. Ahora sí que un proverbio muy viejo, ¿no? O sea, lo desconocido es a lo primero que le vas a tener miedo. Entonces, volvemos, y era lo que estábamos hablando hace unos momentos. O sea, los videojuegos empezaron a ser de chavos para chavos. Ya no de un adulto empresario que de una otra forma pensaba en una productividad para los niños. Se empiezan a hacer de chavos para entretener. Dejó de ser un juguete para convertirse en un entretenimiento. Entonces, quienes juzgan, ¿quiénes son? Son adultos, generalmente que nunca jugaron, o si jugaron siempre lo vieron como en los 80s. Era un juguete, es para niños. ¿Sí? Pero realmente, si potencia la violencia o realmente es dañino, no. Yo creo que para eso, bueno, la sociedad, lamentable o afortunadamente, ha tenido una apertura muy grande en el cual ya no nada más un videojuego te puede a lo mejor trastornar la mente, sino empezaron a ver comerciales más agresivos, y te voy diciendo, en la misma madurez de los videojuegos, más agresivos, más sensuales, Sí, sí. y en las noticias, pues a mostrar un poquito de más amarillismo, no sé si decirlo de esa forma, en lo cual pues no podrías culparle al videojuego que realmente, o película, o lo que tú quieras, que realmente haya sido una sola cosa lo que haya hecho el factor de esa violencia. Claro. Pudo haber sido inspirado, pero alrededor a lo mejor tenían más cosas. Sí, ese caso yo incluso lo estudié en la universidad. Ujú. Y sí, bueno, para aterrizar esto, los videojuegos como tal no van a potencializar nada. O sea, terminan siendo un factor, y al final es como todo. Es como, yo lo voy a comparar con el alcohol. El alcohol en su medida sano, te entretiene, te relaja, incluso hasta en algunos puntos llega a ser hasta terapéutico. En ciertos En aspectos. ciertos aspectos. ¿Qué pasa con el abuso y con la desmedida? Cuando se utiliza como una fuga de escape completamente. Sí, un escape de tu Completamente vida. va a existir una distorsión de la realidad, va a existir una distorsión de incluso de deseos, y pues es cuando un borracho actúa. El videojuego, como cualquier otra cosa que te dispara adrenalina, ¿sí? Como que te dispara ciertos, por ejemplo, cortisona, y dentro de la cortisona hay una sustancia que se llama fosfato delta B. ¿Esto qué es lo que hace? Es la recompensa inmediata. ¿Sí? Como cuando te la jalas, como Exacto, cuando tienes... como cuando comes, comes. como cuando te echas una jetita de una hora y despiertas. Sí, así bien ese es el alivianado. placer, ¿no? Que se le Exacto, llamaría. sí, exacto, porque lo que hace es sentir esa sensación de recompensa. Ujú, sí, sí, sí. Entonces, en el caso de Columbine hubo otros factores, y el problema es que al hacer las investigaciones se encontraron con el juego Doom. Entonces se culpa a los... Ah, al Oye, juego Doom y a la música de Marilyn Manson. Entonces se culpa a estos actores. ¿Realmente qué eran? Eran chicos de cierto extracto económico que eran bulliados en la escuela. Digo, en Estados Unidos creo la primaria y la secundaria están juntas. Entonces, desde muy pequeños eran bulliados. Entonces llegó el punto en el que ellos empezaron a ¿cómo se dice? A Sobreestresarse. desquiciarse. Exacto. Y a mí se me hace, y lo digo sinceramente en esta cuestión, sobre todo en Estados Unidos, que se culpe, por ejemplo, de una masacre a los videojuegos, pero la cuestión de la ligación de las armas no haya problema. Es correcto. Hay muchos otros factores y pues bueno, no le te puedes metas con la echar. segunda enmienda, porque ahí vamos a tener Oye, pero problemas. es que sí, no, tal es vez, que, pero es que también no está bien. Llega a ser un No, factor. no. Llega a ser un factor. Te o sea, digo porque a mí me tocó entrar Ajá. en esos tiempos a la high school allá, y era
güey, literalmente, en donde yo estaba, pues la Mad Winnie, la escuela donde yo estaba no era tan agresiva, más sin embargo, las personas que eran encargadas, los perfectos, vamos a decirlo así, Perfectos. esos culeros, Ajá. pues sí estaban siempre como que al pendiente de ver o detectar a personas así que eran como un poquito más a ataques suicidas. Una de las cosas que estamos viendo hoy en día, y más para la cultura de la gente latina en Estados Unidos, es de que en México el latino es bulleado desde chiquito. Gordo! Claro. Prieto! Negro! Esto! Flaca! Te dijeron a ti, Cuando güey. llegan a la high school Pero y ¿yo los por qué? empiezan a bullear, es que tú eres DJ gordo. Chihuahua. DJ Chihuahua. Sí, es que mi papá me dice gordo. Es que eres prieto. Sí, es que me dicen el prieto en mi casa. Entonces ya tienen un cierto nivel de bullying, ya como que ya coacheados, que ya les vale madres, güey. Y en cambio llega el americano, güey, vamos a decirlo, los güeros, güey. Llegan y les empiezan a decir, ¿saben qué? Es que tú te ves raro, tú estás feo, tú estás esto, lo tengo que matar. Tienen un nivel de aceptación, güey. Yo no Sí, diría, o sea, güey. yo no diría que sería así como que un coaching, ¿verdad? Porque Pero es coach, o sea, güey, no. literalmente, Sí, güey. no No es hay mejor coaching. bullying que el que venga de tu casa, güey, y te prepare para la vida, No, porque güey. fíjate No. que yo... No, porque también, te también, daña. También daña, Sí, güey. Porque, También por daña. ejemplo, Sí, sí. lo que hablas sobre esta cuestión de que te van coachando, comillas, esa es tu familia. Pero entonces también eso explicaría por qué hay tanto alcohólico, tanto drogadicto, Tanto suicidio. tanto suicidio. Sí. O sea, no hay que naturalizar la Violación. violencia. Sí, o es lo sea, que le comentaba. sí, no hay que naturalizar la violencia. Es como de, pues es que es desde mi casa, así me dice mi papá y es de cariño. Pues no. O sea, no es correcto. Ahora, Ni Sí, sí. tanto, ni y, tanto y la en cuanto, violencia. y en cuanto a los videojuegos, yo creo que, bueno, es un factor. No es que sea el culpable, a mi forma de ver. Es un factor. ¿Por qué? Porque sí puede incitar a cierta violencia de la cual a lo mejor algún niño o alguna persona que no esté en la edad de recibir o que esté en su plena, no sé cómo Pubertad. decirlo, no, en su pleno entender que algo que como pues tomar un coche y robártelo o pelearte para sacarle la sangre a alguien, pues pueda ser tan natural, güey. Y por eso también yo creo que empezaron a crear entre los videojuegos las clasificaciones. Llegas a un punto importante. Yo creo que tienes una... Sí, sí, de hecho, o sea, sí, aparte de lo que dice mi carnal, creo también que existe también una transformación social, iba a decir transformación, bueno, sí también, una transformación social en el hecho de cómo vamos evolucionando, digamos, a través desde la década de los 80s hasta ahora. ¿Qué pasaba antes para mí? Antes los papás eran mucho más apegados a lo que era la familia, o sea, a lo mejor Tenían no más los tiempo. dos, no los dos, pero tenían ese foco de poder estar analizando qué es lo que estabas viendo y qué es lo que estabas haciendo. Y Había Lo más que filtros. comentaste tú una vez en una reunión, ¿no? Con Sí. a diferencia filtros. a diferencia de ahora, que ahorita desgraciadamente o agraciadamente por esta situación de cómo estamos ahorita, digamos en la actualidad, hay veces que papá y mamá tienen que estar trabajando todo el día y la educación o digamos este punto recae ya en otras personas que a lo mejor no le van a poner tanta atención a lo que o están no haciendo. pueden físicamente, las no. abuelitas. Claro. Sí, no le van a poner la misma atención y no le van a poner ese foco. Hay veces que, bueno, yo lo clasifico así, tomando el caso de Colombia también. Posiblemente porque Estados Unidos a lo mejor vivió una aceleración económica mucho más veloz que Más nosotros. rápida. Más chingona. Rápida, chingona, no sé. Chingona, No sé, puto, no sé chingona, chingona. No, güey, la verdad no. Chingona. ¿A costa de Mira, qué? no fuera chingona, cabrón, porque si no, no estarían sufriendo lo que están sufriendo ahorita. Ya te dije Entonces, que es güey, culpa ese de- cállate eso el es culpa de hocico, López güey, Obrador, estoy güey. hablando, cabrón, cállate el hocico, Que le güey. dio COVID, güey. Que te calles el hocico, güey. Ya no te interrumpo, toma la palabra. Entonces, a lo que yo voy es que Pero vete a la posiblemente chingada, también Le vinto pinche encendedor. Déjalo hablar. A lo que yo voy es que posiblemente estas personas también venían de un extracto social muy similar, en el cual tenían un cierto desapego familiar, donde a lo mejor la mamá o el papá no estuvo ahí para decirles, óyeme cabrón, pues esto no está bien, o Para hacer simplemente, los filtros. o simplemente para escucharlos y decir, oye, me está pasando esto, y la neta, pues ya me tienen estresado, la chingada. Entonces, todo este cambio cultural, todo este cambio que nos va llevando digamos, entre generaciones, no quiero sonar
drástico, dramático, pero en algún punto tal vez lo vamos a llegar a ver aquí en México. Ojalá y no, pero todo apunta para allá. Y tocas un punto importante y sí, yo coincido 100% contigo. Estados Unidos tiene, o digamos, el concepto de familia en Estados Unidos es de desapego. O sea, Sí. 18 años, Sí, y va para afuera. Y vámonos vas para pa' afuera. Te ayudan un año con tu colegio en lo que son los 18 años que sales de la high school. después págalo y ya toda tu tú vida. solo, güey, te tienes que poner a trabajar, a Entonces, prostituir, No, güey. y sucede de una Me forma... tocaba, güey, que por ejemplo ya las morrías a 18 años, güey, ibas a los strip clubs y ahí estaban, güey, oh, es que estoy estudiando en la universidad de enfermería. Ah, con madre, por eso te vistes de enfermera. Y tú les ayudabas. Yo Sí, les o sea, aportaba $10, o sea, güey, sí divididos termina- de a singles. claro, De- sí te- de- sí En termina billetes siendo un de factor. dólar en cada, Sí en cada termina- calzón. Sí termina siendo un factor esta cuestión del desapego. Sí, sí. Pero también, digo, en ese caso... Que es importante, sí, ¿no? claro, Dentro de... Claro. Digo, creo que es cuestión cultural. Sí, sí. O sea, si un americano en general estuviera aquí, digo un americano, un estadounidense, porque América somos todos. Sí, sí. Si un estadounidense estuviera aquí, pues te hablaría de los pros y las contras y las ventajas. Es cultural, digo, nosotros mexicanos o en Latinoamérica, no sé si toda Latinoamérica como tal, Casi toda Latinoamérica. ajá, o sea, somos de salirnos de nuestra casa por 3 situaciones. La primera y fundamental es cuando te casas. Segunda, por trabajo o estudio. Y Exacto. tercera, porque dices, ¿sabes qué? Me quiero emancipar. Quiero, Pero ya tienes tus, independizarme. Independencia. tienes tus 20 y tantos años. ¿Sí? O sea, el promedio de salir de los unos de la casa de los papás, aproximadamente entre los 23 a 25 años. Pero también tenemos casos de familias donde en una sola casa de interés social viven 4 familias. Los Sí. 4 hijos ya con sus Que esposas. se regresaron, Sí, que al último se regresaron. güey. Infonavit, güey. Exacto. Exacto. O sea, Pero es, a fin de cuentas, sí, a lo que vas es apego. O sea, es una forma muy diferente de Para- vivir para o la una gente cultura. que nos escuchan en otras partes de Latinoamérica, güey, una casa de interés social, pues es casi un departamento. Vamos a Donde llamarlo. viven Sí. una casa, Donde vive una una casita familia. chiquita 40 donde viven metros muchas cuadrados, ¿te gusta? Exactamente. y donde porque viven 50 muchas ya entraría muchas un personas. poquito. Que ya 40 metros Sí, no, cuadrados se me en hace Japón poco, es un güey. lujo, güey. 40 O metros sea, según Ah, yo, las porque- de interés social ya vienen como cerca de 117 metros cuadrados, pero incluyendo una cochera. Entonces, Porque Entonces, pues, ahí le- lo que pasa entonces que... Estamos son hablando como de metros, 75. de metros de construcción o de metros de construcción son terreno. como 40 metros. Lo que pasa Mejor que- de terreno, arriba de 50. Ya tenemos gente que nos escucha en Europa y en América del Sur, entonces pues Sí, ya hay que... serían casas muy... para el muy- CONALEP Infonavit. Pues bueno, Infonavit. casas hechas para familias donde vivieran Pequeñas. cómodamente 3 y tal vez 4 personas. Tal vez, ¿eh? Bueno, para que se las imaginen. 3 Estás personas. en la sala, o sea, metes un papás, pie y estás en el cuarto. Dos papás Metes y las un nalgas niño. y estás en, Dos papás y en un el niño. baño. 2 papás y un niño. O 2 papás y 2 niños y muy a Sí, fuerza. o sea, una casa de Infonavit cabe en la sala de una casa de Estados Unidos. Sí, Sí. sí. Sin pedos. Sí, sin problemas. Sin pedos. Ahí más o menos para que la gente se dé Pero una casa de Infonavit, una idea. ¿dónde decías? ¿En China? ¿En Japón? En Ah, Japón, ¿en Japón? está cara. Ah, sí, sí, sí. Es para ricos. Ajá, es Porque- para ricos. Porque de hecho ya puedes... Tú en Japón, de hecho, no me dejará mentir la gente que ha ido Pero- o que ha vivido en Japón, cuando ya tienes un animal, un perro, oh, eres rico. Oye, Vives bien. pero a lo que íbamos a, Sí, y sí, al son punto las que íbamos demandas. es Sí, que sí. son diferentes, tal vez formas o culturas Culturas diferentes. diferentes en las cuales unas Porque, de tienen hecho- más apego, otras no tanto. De hecho, Y ahorita que tocan rápido, ahorita que sacas Sí, sí. esto antes de que se enfríe, por ejemplo, sacas la cuestión de Japón y lo arraigo a lo que estamos hablando. Por ejemplo, Japón es un país videojuguero. sí, Sí. anime, O sea, caricaturesco. Ahí, exacto, ahí de es todo. normal ver a un señor en edad avanzada jugándote un Mario. Sí. Y, por ejemplo, Japón no tiene las problemáticas que Estados Unidos. No, Exacto. No, pero tiene Pero un tienen- problema de suicidio bien cabrón. Sí, pero creo que ahí es por el factor de la demanda. y de de, la de soledad. la sobrepoblación. De la soledad. De la demanda. Ahí Sí, te va. sí. O sea, por ejemplo, Ay. el éxito escolar en Japón Exacto. es cabrón. O sea, hay un examen de aptitud, creo se llama. No me hagan mucho caso, no tengo bien el dato. Pero ese examen va a determinar tu futuro. Se los hacen desde chiquitos. Sí, o sea, en Japón, y eso lo vi en esos programas de YouTube de las 10 cosas que no sabías de Japón. Ajá. O sea, ahí es normal que un niño de kinder, 4 años te estoy hablando, ya se vayan solos a la escuela. Sí. ¿Sí? Ya se vayan solos. O sea, aquí yo recuerdo a mi papá,
y se lo agradezco, le mando un saludo, me siguió llevando hasta la universidad. ¿Comodidad? Claro que sí. ¿Qué es un factor que yo quiero hacer con mi hija? Por su pollo. Pero es, No, y ahorita pero más es que como nu- tú más dices, que nunca. es como tú dices. Y bueno, y en lo que iba, son diferentes formas o culturas que tienen diferentes apegos. Lo que sí envidio de Japón es de que en los ríos en Japón, en las calles, hay peces koi. Un pez koi aquí en México te sale arriba de 16,000 pesos. Sí, pero por ejemplo, Pero aquí allá una no los sandía te necesitan. sale en 50 pesos. En y 5 allá pesos y allá casi te salen $50. Allá te salen más de 150, Te sale- un melón. Aquí te salen un pescado del hoyo, güey. Son Sí, geografías. a mí me ha tocado ver personas asiáticas japonesas que vienen aquí a... También te sale. Sí, Por sí estar te dio. pensando, esta pendeja Eso babosa. merece un Sí te redoble. dio, sí. Merece un putazo el güey. Me ha tocado ver Potasio. aquí en donde vivimos en la zona, en Aguascalientes, tenemos la planta Nissan, las 2 plantas de Nissan, y tenemos personas japonesas que llegan a vivir aquí a Aguascalientes. Y me ha tocado ver en los mercados callejeros o en los tianguis, para que nos entienda la gente de fueras, en los mercados de la calle, de las placitas, ver a las personas encantadas Sí. de la vida, güey, comprando verdura hasta 2,000, 3,000 pesos, y pues los de las Sí. verduras encantados, dele, doña, dele. Sí, pues Fruta. es que Pero porque lo que no puta tienen madre, güey, allá- 2,000 pesos, güey, para ellos allá es una sandía, güey, Sí, un melón, es que y allá está no tienen carísimo, güey. Y aquí la están posibilidad. encantados, güey. Los chinos no se digan cuántas se ha visto últimamente. ¿Cuántos perros no ven en la calle, güey? Sí, güey, la ratita, Ya se están güey, acabando. se están Ah, no. Y sí, güey, y sí, güey. Y sí, güey. Oye, pero ya no salimos del tema Bueno, de pero, videojuegos. bueno, regresamos a la cultura. Videojuegos. A mí, ya después de esto, güey, llega el PlayStation, güey. A revolucionar todo, Fíjate, porque ya Antes de del PlayStation viene el Dreamcast. el Dreams. el Dreamcast, ¿verdad? Bueno, el Me pasé. el Y GameCube y Nintendo la madre Pero esa el que GameCube quisieron es lo sa- peor, güey. Lo Yo que lo quisieron tuve y no me sacar ahí gustó. de que te ponías el lente El que era Virtual Boy. Virtual Boy. El Virtual Boy, sí, creo que eso se dio entre el 95 al 2000, fue cuando hubo ya 2002, una 2003, pelea sí. ajá, Digital, grandísima, digital, digital, porque sale Sega, crea el Dreamcast, que ya sube creo a 32 bits el gráfico, El gráfico. y empieza el que empieza a emplear CDs. Empieza a emplear CDs. No lo Y superas. por ahí hay una historia Trae una interesante camote bien de que Sega y Nintendo se iban a juntar para hacer una mega consola. consola. una mega consola. O sea, había que- la intención. Ajá. Que al final se decidió que no y decidió irse con Sony. ¿Sí? Sí. Que sería una combinación entre Y- entre el Play 1 Play El 1. Play y 1. el El Super chiquito, Nintendo. el, de- ajá. el blanquito ese de... Y Nintendo pues le dijo que no, por cuestión de regalías, algo así. Dijo que no. No, es un pedo. Y entonces PlayStation dijo, Ahí nos vemos. ahí nos vemos. Aunque Y hay no tenga Mario. Ajá, y hay hubo una conferencia donde creo presentan el GameCube y lo que costaba, creo que costaba $350. Era una feria. Ajá. Y apenas iba a presentar PlayStation y llega el presentador, se siente y dice $200. Y se va y todos aplauden. Ajá. ¿Cómo, en, los, cómo, cómo, en, los, cómo? en los famosos C3. En los las- C3. en los o sea, C3. S3, o sea, como los- ellos los empezaron a C3 usar eran discos, las conferencias Ajá. así de, Ajá. de videojuegos Sí, sí, hay- donde presentan sí, sí, la sí, sí, novedad de la conozco, sí. tecnología. ellos, Sí, del- ellos empiezan a usar discos. Ellos, la idea que tenía con Sega, lo rechazan. Entonces Sony dijo, pues yo tengo la patente de los CDs. Exacto. Sí. Entonces, creo que se une con Philips, nada más para lo que es el disco de carbono. Sí, para cambiarlo. Ajá, Ujú. ajá, y eso, pues como al ser Sony la manufactura del CD, Sale más vara. sale más vara. Entonces los costos salieron, la consola fue muy barata. Entonces Sí. todos, Sí, 300, no, vieron el 400. Game- o sea, vieron Llega el GameCube 200 varos, y todo el mundo culeros, se quedó, órale. wow, no manches. Y o ahí sea, mismo lo es compraron, precompra, ya Empieza no el había la 3D, preventa. güey, ahí Ajá. empieza el 3D. Empieza el 3D. Y luego ya Sony dijo, 200 está chido, güey, pero está carísimo eso. Y ahí nos vemos. Dice, Yo con esto lo callo. Pero- Y sí, ahí te va, porque el GameCube y al Play 1, híjole, hubo ¿cómo decirlo? Una revolución entre los gamers, Sí. en las cuales pues Sí. todo el mundo estaba acostumbrado a jugar unos juegos donde salía el Mario, donde salía, no sé, el Mario Kart y los más clásicos, Sí. el Zelda, que hablábamos de los RPGs, Sí. el Conker, bueno, muchos RPGs que Antes fueron de- muy buenos, que la Antes verdad de es que GameCube, también ¿cuál hay... era? Era el que parecía como... fíjate- Nintendo 64. Nintendo El de Nintendo 64, 64, esa era sí, una cierto. mamada, güey. Tienes razón.
Pero fíjate que Pero no tenía competencia Nintendo. No, en No, aquel entonces o sea, Nintendo, Nintendo seguía dominando. Oye, Sí, vibraba el Nintendo dominó control, finales de los cabrón. 80s. Sí, vibraba el Le ponías control. una madrecita Una- y... Ey, Ay, sí, que tenía- eran las primeras experiencias 4D. sexuales. Llega Sony, establece el PlayStation. Lo digital, la era digital. Lo que pasa es que Sony, al ser Sony, una corporación que tiene Un monstruo. muchos ¿cómo? Subramas. O sea, el CD, tienen sí. el disco, los procesadores de audio. Muchas filiales, vamos a llamar. Pero fue un parteaguas bien Sí. interesante, ¿eh? Porque muchos dijeron, "Güey, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde me voy a ir?" Y apostaron muchos al Play, lo cual era una muy buena consola. De hecho, yo creo que es de las mejores consolas Sí. independientes a Nintendo. O sea, que a lo mejor no habían madurado tanto, pero tenían una opción más. Todos los se juegos. conectaba Sí. a internet. Y se conectaba a internet. y Bueno, tenían una aquí opción. no teníamos. Sí, tenían una opción diferente. Tenían una opción diferente y los gamers dijeron. Y si bueno, batallaba, y te nos ponías el chip dividimos, y podías y ahí poner te va, pirata. y ahí nos dividimos entre Nintendo para niños Sí, hace esa separación. Sí, ya. y Play Para todos los para adultos. personas Sí. más maduras. Para No, a lo mejor adultos. no adultos, pero sino Sí, más para maduras. para todos Sí. los demás. En mi casa hemos tenido todas las consolas, desde Atari hasta la última que es PlayStation 4. Bueno, de ahorita las Bueno, más la nuevas pues, ya 5, están mucho más caras. güey, ya no carísimas. las Espérate hemos 2 tenido. años. Sí, no, yo no llevo ni prisa de nada porque no tengo ni dinero ahorita, ¿verdad? Pero para comprar. Sí, pero por ejemplo empieza... Pero ya después empieza a decaer Nintendo, cabrón. Es Y que- entra el sí. Xbox, ¡pum! Es que surge Xbox, creo que para la generación del Play 2, que fue en el 2002. Sí, Sí, de despuésito. cuando iban a... Ajá. Ajá. Ahí fue un brinco bien rápido en consolas, ¿eh? Sí, dura... Cuando sale el Play 1, cuando sale el GameCube y de repente dijeron los de GameCube ya la cagamos y vámonos para otro lado y luego también Quisieron los otros... rescatarlo todavía, Pero ya no pudieron. Ya no pudieron. Y mejor se enfocaron, creo que hubo un tiempo en que ¿Qué? sacaba Xbox y PlayStation. Bueno, sale Play 2. Salen varias y surge generaciones. Xbox Xbox 3, 3, el 360. Xbox, Xbox Xbox One, normal. Xbox, Bueno, el primero. El El Xbox es el Xbox. primero, sí, el Ajá, primero. sale el Xbox y en ese tiempo Nintendo no saca nada porque se enfoca en hacer algo nuevo, que fue el... Fue el primer el Wii, el primer Wii. El Wii. El primer Wii. Wii. Nintendo Wii. Ajá, el Wii. Yo- Y, qué, y güey. saca las consolas también, espérame, y saca las consolas, lo que había dejado y que no hemos hablado, del Game Boy, Del saca Game Boy. empezar El Nintendo a DS. sacar Las consolas los primeros compactas. Nintendo sí, Portátiles, compactos. exacto. Pero pues empieza a ver esa... Que esa- después esa sale el PSP y... Sí. Ah, Que de hecho el PSP 2, que es una de las mejores Unas consolas, consolas, pero al no darle a los programadores, el no darle interés para hacer juegos para ahí, Dejaron, Le pasó lo que dejaron de la tablet hacer. cuando entró Lo que el- pasa es que el iPhone. no tenían tanta no le habían invertido tanto dinero al desarrollo de juegos. Exacto. Estaban pensando más en la consola grande que en la personal. Hay un capítulo de South Park, no sé qué tan fanático. Pero era muy buena, ¿eh? Era muy buena esa Sí. consola. Hay un De las capítulo mejores. en la final de la temporada, no me acuerdo si es 20 o Donde Karma se 19. congela. No, es para comprar el PlayStation, pero hay otro donde hacen referencia a Game of Thrones, pero, World of Warcraft. pero la pelea entre PlayStation y Xbox. Y la comentan como inclusive hubo intervención donde inclusive Sony o este Xbox que es de Microsoft, hubo parte donde en Estados Unidos hubo peleas en las tiendas donde se agarraban que era mejor el PlayStation, que era mejor. Cuando surgió el Play Y él 4, pagaba, o sea, Microsoft pagaba Pero- para que hubiera violencia. Y güey. fíjate que ahí se divide algo bien chido, ¿eh? Cuando Nintendo deja de hacer, bueno, no dejó de hacer, más bien lo dejaron. Lo deja la compañía, la otra compañía. La misma tecnología la fue dejando, güey. Ya Nintendo como que empezó a decaer y se enfocó ya simplemente en juegos propios. Le invitó a sus programadores personalmente, de sus compañías, y hacen una clasificación que no tiene fin hasta ahorita de juegos totalmente, ¿cómo dice? Remake. el remake. Los Sí, remakes, sí. los remakes. Y dicen, Refritos. pues yo con esto tengo, Remasterizados. ajá, yo con esto tengo, vuelvo a poner el mismo Mario, el mismo Zelda, el mismo Star Fox, Sí. Star Fox, y con eso vendo, porque yo ya hice un mercado desde Mario, Del que PlayStation tengo un 1, chorro de fanáticos, y ya con eso, bueno, por un los lado mejores eso, juegos, güey. por Crash Bandicoot. otro lado, Xbox y PlayStation abren el mercado a los programadores a Sí. decir quién quiere hacer en mi consola. El que sea.
Me vale. Aquí Es no que vamos sí. a hacer como Nintendo. Que hay acceso para todos. Sí, y hacen y crean lo que son las exclusivas. Sí, O sea, hay juegos que son exclusivos solo para cada, Sí. Es que por ejemplo, Halo no lo puedes jugar en Play. ahí te No. va. No, Ahí te va. tiene que ser en Xbox. Sí, yo- o sea, yo tú vas a trabajé- hacer ahí, pero lo vas a hacer para mi consola, güey. O sea, tú no vas a hacer para PlayStation, lo vas a hacer para Xbox. Yo trabajé en una empresa, bueno, ¿De putos? no. Le trabajé a una empresa que desarrolla videojuegos. Putos. ¿Sale? No son. bueno, pues. Bueno, no sé, Los yo no traen me en metí putiza, con pero- ellos. Los traen en putiza, güey, pero... Yo no me metí con ellos. Fíjate, les voy a contar un resumen muy chiquito de esa historia, de cómo llega aquí a México, ¿no? En Canadá y Estados Unidos, más bien en Canadá, empiezan a recibir demandas las esposas y familias de personas que trabajan desarrollando videojuegos porque no tenían vida. No tenían, o sea, se la pasaban tanto en eso, cuando empieza a entrar ya el videojuego en línea, que empezaron a demandar y de repente uno gana. Y de ahí se empiezan a colgar todas las demás demandas y dijeron, esto ya no es bueno para nosotros, no voy a decir la compañía. Sí, pero ya encontraron el agujero y no lo pudieron parchar. Ajá, y de repente dijeron, ¿dónde podemos hacer que trabajen como esclavos y que les valga el 24/7 y que... ¡México! Y se vienen para acá y pues empiezan a abrir negocio, pero gracias a eso pues yo ahí tuve trabajo y a lo que iba es que de repente las consolas empiezan a tener lo que tú decías, exclusividad, porque decían, mira, este ya tiene un estilo, una marca, y tiene 3 juegos buenos, la compro, güey. Y esta va a ser exclusiva y aunque trabaje independiente, va a ser juegos para mí. Y abre un Sí. nicho interesante de mercado en el cual había juegos exclusivos para esas 2 consolas que se habían despegado de Nintendo Ajá. y que tenían rumbos diferentes y empiezan a competir entre ellas, donde te sale el Halo, donde te sale un Battlefield o un Resident Evil y luego te sale ¿cómo se llama el de? God of War, God of- ¿Estamos hablando PlayStation. de Capcom? No, pero tenían Buena compañía, ¿eh? sí, Capcom sí, hasta la fecha es muy buena, pero te De empiezan Capcom y Konami. te empiezan a salir, ahí te va, Ey. exclusividades y esas compañías exclusivas empiezan a agarrar billete, ¿eh? Empiezan a agarrar billete y se empiezan a fortalecer y se empieza a crear No. un estudio de videojuegos en las cuales al principio no teníamos más que la compañía desarrolladora como lo hizo Nintendo Ajá. y abren el mundo de posibilidades que ahorita tenemos una gran variedad de juegos para todos. Claro. Sí. Donde sale lo que tú decías, el Grand Theft Auto, te digo que por otro lado sale el Battlefield y por otro lado pueden sacar no sé, FIFA y del otro lado, pues ¿con qué le vamos a competir? Call of Vamos a Duty. sacar El último Call of juego que yo Duty. me hice fanático en Estados Unidos del PlayStation 4 fue God of War. El God dios of de la War. guerra. God of War. World of Wars. God of War. Ese pinche videojuego Ahora, está les mamón. quiero platicar Por algo. todo el misticismo que le involvieron y Es que aparte, güey, los juegos de hecho ahí hay una discusión en convertirlo en el 10º arte, porque te mezcla pues muchas de las artes, o sea, sí, la historia, en cuestión poligonal y arquitectura, todo eso. sí, sexualidad. Oye, les quiero comentar algo que no Witcher. habíamos comentado. Estamos hablando de consolas, pero también en el tema de las computadoras, en el tema informático, ey. empezaron a hacer juegos para computadora, Antes del clásicos. Xbox y del Lo que, Play, lo que habían dicho hace poquito, el Doom. Ey. El Doom, y que te salía hasta en Excel. De repente si ponías ahí una clavecilla. unos códigos. Ajá, empezaron a desarrollarse, y ahí te va, y a lo que voy. Y luego empezaron a crecer, y se hicieron compañías. Cuando yo trabajé en esa compañía que les digo, o para esa compañía, me di cuenta de que hay un mercado también que no se ve, que es el mercado de las señoras, que están en casa, jugando como canasta, pero jugando en internet. Y donde sí le invierten dinero. Y donde pagan todos esos juegos que muchos de nosotros, pues para nosotros son chidos, pero pues no tengo para comprar el juego. Pero pues ¿Cuál mercado tomamos es para dinero. empezar a desarrollar, puta? Tomamos dinero de acá, de las señoras que están ahí y empiezan a hacer un SimCity y empiezan a hacer. Empiezan a hacer una vida alterna, Ajá. una vida alterna dentro de sus hogares, Sí. que también es un juego, güey. Sí. Sí,
es la realidad. Y por ejemplo, hay una página que se llama Pogo Games que le da mucho dinero a Electronic Arts. Órale. Y es su mayor fuente de ingreso, porque hay muchas personas que realmente tienen el dinero para invertir, pues porque quieren tener eso. Que ahorita llegas a eso que para mí se me hace una treta. Una vida doble. No más que doble, ¿Por qué? de las compañías, el Ah. empezar a cobrar por contenido, o Por, sea, por ponerle un vestidito diferente a tu monito. Sí, no. O sea, O por por- ejemplo, ahorita por- creo que sí, o sea, todo Por eso. comprarte un carro irreal. Exacto. Yo nada más te digo una cosa, ya Los nomás, DLC, simplemente los DLC. ya nomás falta que hoy en día, así te lo digo, empieces a jugar algún juego en línea y que en lo que se está cargando el juego te empiecen a pasar comerciales, güey. ¿Por qué no? Sería buena idea. ¡Cállate, Escúchenlo, hocico! escúchenlo esto. Oye, sería muy buena idea para los... En lo que se Oye, carga, güey, y empiezas a la poner verdad es que es una comerciales, muy buena güey. idea. Tú eres muy buen publicista, güey. Sí. Tenemos un chingo de tema para esto, pero ya el tiempo se nos está acabando. Pero yo creo que vamos a seguir hablando específicamente. Oye, vamos a hacer un cierre. Sí, pero antes de hacer el cierre, quisiera comprometernos para que cuando venga Beto la próxima vez, Sí, claro. hablemos de SimCity, ¿verdad? SimCity. No sé si lo habías jugado tú Lo he ese. jugado, sí, el primero en computadora y llegué a jugar hasta el 3. Quiero hacerle un También. programa específicamente de ese porque yo también me he metido a jugar porque esta perra me dijo que estaba chido. Pues el es que programa. ahí tú eres el dios, güey. Sí, Tú mandas. y quiero ver ese Lo que- concepto desde el punto de vista un Sí. poquito más humanístico, más psicológico, más de todo, y que Beto nos dé su punto de vista. Lo puedes Tú, meter tanto de la parte de Sims como de la parte de SimCity. Sí, Porque sí. los dos tienen... De Sims. Sims tiene un concepto Tamagotchi y SimCity tiene un concepto Dios. Ahí te va. Sí, había un juego en computadora Con que precedió Candy a eso. Crush, güey. Y ahora en los juegos, en los celulares, güey, Candy Había, Crush. había güey. un juego en computadora que precedió a ese de Sims y SimCity. Civilization. Sí, bueno, Civilization. Bueno, no, bueno, antes de eso hay una cosa que se llama Larry Ah, sí. Sí. Ese en sí computadora, acuerdo. en computadora y era como de los 80s, ¿eh? Donde la un monito madre. se iba a tomar, Sí. se iba al motel con una muchacha, conocía a otra en el casino. Todo eran comandos. O sea, Eran tú le comandos tú le en hablabas inglés. en inglés al monito y él lo hacía. güey. Él hacía, hey, Órale. Larry, sex. Y ya iba y A Y coger. ya además le empezaba ponían ya. censurado y todo el rollo, ¿no? Sí, o sí, sí. Larry Game. Y ya se iba al casino, iba a jugar. Larry, y Como Whisky. tu Tamagotchi, güey, pero en Sí, computadora, sí, güey. sí, Sí, Con más beats. Bueno, pero vamos a hacer un cierre, ¿no? ¿Qué les parece? vamos haciendo un cierre, ok. Mira, yo de primera instancia, la verdad es que para mí los videojuegos han formado, sí, parte de mi vida. La verdad, ¿Y tu no, trabajo? por mucho tiempo, de mi trabajo también. De hecho, yo creo que dejé de ser gamer cuando empecé a trabajar en los juegos. Y también es un tema bien interesante. ¿eh? Sí, Cuando- ¿por qué jugar algo que yo puedo hacer? No. Es que ya me pagaban por... Ya no me divertía. Ya. Como los futbolistas. O sea, Que ya llega no un era punto en el jugar... que ya lo ven más el trabajo. Es que era un trabajo, Sí, o sea, sí, era pues a lo mejor calar un juego, ver que los nuevos juegos nos llegaban, o sea, meses antes, 3 meses antes ya los jugabas, ya, mira, tiene estos errores y mándale acá, forma la plataforma para que jueguen en línea, ver los servidores, etcétera, etcétera. Bueno, Pero- El trabajo de depende de que medio mundo juegue. bueno, Así te lo digo, mi Beto. dependía, ahorita ya Depende, nada, ya no ahorita trabajo en ya eso. depende de que medio mundo tome coca, güey. O la consuma. O la consuma. Has caído muy bajo. La inhale. De ser el dios de los juegos. De los videojuegos, ahora caes a ser un dios pinche de la lacayo, coca. güey. El lacayo de la No, no, coca, no, güey. no, no. de la No. Coca-Cola, de la No, Coca-Cola. También, güey, sí, de la no. coca. güey. Pues te pido una caja. Ahí No, te pero encargo. es un tema muy interesante. Les digo, han formado parte de mi vida y la verdad es que sí, yo sí me he divertido mucho y Sí. yo creo que es un buen y sano entretenimiento, a pesar de que no es deportivo, no haces una actividad física, pero es un despejar mente. Ya no, hay ahorita también una los discusión de los e-games. Ajá. De hecho, ya lo quieren. Los- Para estas Olimpiadas, que no se hicieron, Lo quieren hacer en lo línea. querían hacer Olimpiadas. Y se justifican bajo el concepto de el ajedrez. Y está muy bien, fíjate que también Pero el ajedrez no es un ese es deporte. un tema Sí bien es considerado interesante. deporte. Sí, es Cuando- considerado sí. deporte. Oye, cuando el A la Wii madre. empieza a revolucionar el mundo de, pues vas a interactuar con la pantalla, está bien chido, pero ya... De los sensores, ¿no? Sí, Ese sí, ya- sí, los sí. sensores de Donde movimiento. sales a pescar, donde Sí. pues juegas tenis. Sí, era.
Sí, La de verdad hecho, en la de Big Bang Theory Big hay Bang una. Theory, hay una- sí. ¿Dónde está? Estoy pescando con mi papá. En Los Ángeles. No, aquí en mi aquí cuarto, en mi con el cuarto, y Nintendo sí. Wii. Yo sí lo he hecho, bueno, no a pescar, pero sí. Sí me he metido a jugar ahí con mi Ah, Wii, Y conocer yo- gente. Porque como que se estaba quedando dormido. No, el y Gio, bueno, estaba yo los muy estaba relajado. escuchando. Sigues, vas con tu cierre. No, pues básicamente, pues sí, ante todo este avance tecnológico, creo que no sabemos qué nos puede esperar en un futuro en el mundo de los videojuegos. Eso es un concepto muy interesante. Creo que si vamos a entrar como en una parte de revolución tecnológica muy cabrona, hablando específicamente de todo lo que es videojuegos, ya tenemos juegos que son de realidad virtual, como también se mencionaba el tipo del Wii, que son ya sensores de movimiento. Tenemos, o sea, una infinidad de cosas que no sabes, o sea, al ratito muy posiblemente vamos a estar en una generación en donde a lo mejor ya nosotros, o sea, vamos a tener que como desconectarnos de este mundo para conectarnos a un videojuego que, o sea, ya pasa, pero ya lo van a hacer a lo mejor más intenso, creo yo. Es una fumada que me doy, Tienes pero- mucha razón, ¿eh? Tiene mucha razón lo que ¿Han está visto diciendo. Ready Player One, la película? Creo que yo iba, no. iba Yo a sí. comentar, sí, iba a comentar algo muy parecido a lo que tú dices. No he visto la película, pero he visto muchos, Vean la película. muchas De hecho, referencias. Si tienen chance de encontrar la novela, yo leí la novela en internet. Yo me chuté la Y película. es muy buena. En La Net- película también. Y habla exactamente lo que estás En diciendo. Netflix hay una serie buenísima. No traigo el nombre ahorita, de hecho la quería buscar porque habla del Game Over. No, justamente Mirror. No, Black Mirror, Black Black Mirror, Mirror, que ya. habla justamente Exacto, ya. de lo que Ya es me esa acordé de esa. película y lo que está diciendo Guioner. Es bien interesante. Pues bueno, básicamente entonces, ante toda esta revolución tecnológica y todo lo que tenemos enfrente, y ya viéndolo de un poquito del lado psicológico y de las futuras generaciones, pues simplemente creo que sería un buen mensaje para los papás, para la gente que está próxima a ser papás, que nos escuchan y todo, que no pierdan el foco de lo que está haciendo también su hijo, que lo que está haciendo la familia. Es muy importante que estemos al pendiente de esta nueva generación para no generar digamos, ese sentimiento de desapego en los hijos y no generarles una realidad alterna. Creo que con esto yo cerraría mi comentario, básicamente, y pues bueno, muchas gracias. Mi querido licenciado, a Beto, ¿cómo? Beto. Sus últimas palabras. Adelante. Claro que Declaración final. Declaración final. Pues primero que nada agradecido por la invitación. Y sí, o sea, el tema de los videojuegos es un tema que a mí me gusta, no sé si llegar al punto de apasionarme. Hay mucha tela. Sí, demasiado. Sobre todo el origen también. O sea, los videojuegos han fungido parte importante en mi vida y en mi desarrollo. O sea, yo crecí con ellos, me entretuve con ellos. Y algo que comentaba Basi es importante. Yo creo que a lo mejor no cae en la adicción, que a lo mejor para el siguiente tema sería importante hablar sobre esa cuestión de la adicción a los juegos. Fue por la educación. O sea, mi mamá decía, tú tienes responsabilidades, el aseo de tu casa, tus tareas, solo juegas fin de semana. O tienes 2 horas. Ajá. Y No, ya. y era el fin de semana, jugar sábado y domingo. Porque en la semana se tenía que hacer tareas, era como, no les voy a dar la tentación. Y que eso en realidad, ahora en la actualidad, ahora que soy adulto y tengo que jugar, pues juego cuando tengo tiempo. O sea, Sí, cambia. sí, cambia completamente, pero creo que eso ha sido por la formación, estar siempre al pendiente. Mi papá, por ejemplo, y eso lo comparto, que fue uno de lo que platiqué en uno de los grupos. Sí. Mi papá, por ejemplo, él trabajaba, y a veces duraba todo el día, pero siempre tenía chance y veía la tele con nosotros. Que los fines de el semana era acompañamiento. músico, ¿no? Sí, él siempre se dedicó Los también fines a de la semana música. el papá de él le Ajá. pegaba la música. Entonces se quedaba a veces ver la caricatura y eso es algo que siempre le agradezco y lo he copiado ahora con mi hija. Mi papá nos aterrizaba y nos entraba a la realidad bien chido con las caricaturas. Por ejemplo, no sé, salía el Robocop y ¿cómo Robocop hace popó? Ay, sí, está bueno ese. Oye, Sí, sí, cierto. exacto. Oye, ¿y a qué horas? ¿Hace tuercas? Sí. ¿De dónde se desentornilla, no? O sea, entre la guasa Pues te ponían la y realidad. te ponía la realidad. Es O sea, como te de hacía pensar. Oye, pensar está- y decir, esto No es real. Esto no es real. No es real. Por ejemplo,
veíamos, no sé, Goku, por decir algo. Sí, sí. Y dices, ok, están peleando, ya que los van al baño, o quiero se bañan, ¿o qué? Oye, Imagínate cómo les han de prestar las patas. Están agarrando a y madrazos. están desde hace sudando. como 3 todo. meses. Ajá. Bueno, sí se bañan en Dragon Ball Z. Sí, por sí, por lo menos hay yo, unas Bulma escenas, ajá. Bulma sí la vi que se Bulma bañara. siempre se baña. Pero eran que esos comentarios que Enfermo. como niño te reías, Pero te hacían pero en la caer. sabiduría del papá Aterriza. había un metalenguaje, es decir, eso es ficción. Sí. La vida es distinta y la vida es mejor. Y eso yo creo que con eso yo cerraría. Los videojuegos siempre nos van a ayudar como un entretenimiento. Es un juego. Es un juego. A mí ahorita en la actualidad me gustan los videojuegos, pero porque ya tienen un guión. Y ese guión es inteligente, ese guión es pensado. Hay una psicología en los personajes. Y se presta para hacer Correcto. hasta películas. Se presta para hacer películas. Es más, yo lo he utilizado hasta como referentes dentro de una terapia. ¿Por qué? Porque ese personaje está construido de tal manera para un final. ¿Sí? Sí, Entonces, eso no va a cambiar. Simplemente es cómo esa complejidad de un personaje realmente deja un mensaje. ¿Sí? O sea, ya no es el Mario. O sea, ya ahora tienes un Arthur Morgan, un CJ, no sé, un Solid Snake. O sea, personajes que tienen Que una tienen una profundidad. no, y que un tienen Kratos, unas- sí. simplemente. Sí. Sí, o sea, ya hay un Final Fantasy. Final Fantasy, o sea, en todas sus Perdón. secuelas, ¿sí? Entonces, pero al final siempre la vida va a ser mejor, ¿sí? La realidad. La realidad. No hay otra. Y es una válvula de escape para muchos muchachos. Yo creo que diste un buen consejo, Sí. que es aterrizar esa vivencia en un videojuego, en una tele, en un celular, junto con tus hijos o con las personas que pues tú quieres. A lo mejor no son hijos, a lo mejor es una esposa, un primo, un hermano, no te creas yo, tú sigue jugando. ¿Qué, güey? No sé, o sea, pero decir, oye, Cuando me está dan chido, chance, o sea, güey. está padre el juego, pero ¿en dónde aterrizas Sí. eso, no? O sea, ¿a qué hora haces el popó? Sí. ¿A qué hora está? Es muy bueno, ¿eh? Sí. Aterrizar es importante. Bueno, señoras, señores. Pero no has cerrado tú. No, pues yo qué puedo decir, güey? Pues a mí me encantan los videojuegos, güey, de cualquier pinche. Entre más violentos y más sexo, mejor para mí, güey. Soy un trastornado, enfermo sexual, psicópata, revuelto con misógeno, güey, revuelto con todo, Con güey. carnitas. Pero no, Gay. soy. Gay a- también. ahorita, una de las cosas que tengo en el celular, uno de los juegos que tengo, así se lo digo a mano abierta, es Candy Crush. Ah, ya. O sea, es mamón, O sea, güey. Esa tengo madre que- apenas es- trae viborita, güey. Pues no No, mames, güey. Es que son... Que es un clásico, es Que es el un clásico. nieto del Tetris. Del Tetris, Sí. sí, es un descendente. Y no hablamos del del Tetris. Entonces, esa es la verdad. Al final de cuentas, sí hay mucha gente, como tú dices, en el aspecto de que los padres no le ponen atención a los hijos, a lo que están mirando, en general, ¿eh? Por lo que sea. Y en otro aspecto también de que a veces están los papás hasta peleándose y los hijos pues mejor se ponen sus pinches audífonos y se ponen a jugar, güey. Sí. Esa es su válvula de escape. Hoy en día, güey, con anterioridad, quién sabe, güey. porque, Fíjate pues, que yo agregaría algo, si me permites, Sí. y eso yo siento que lo he visto como algo general, a pesar de que muchos papás pues, son jóvenes. Sí, sí. No le tengan miedo a la tecnología. Es que no lo conozco. Acércate. Precisamente. conócelo. O sea, Sí. siempre hay que estar un paso adelante de los hijos. Sí. O sea, si no lo sé, lo conozco. Y me puedo dar cuenta, porque si no nos volvemos también se vuelve un dogma, donde Sí. esto es malo. Entonces, ya no lo juegues. Y espérate, a lo mejor no es malo, a lo mejor simplemente no es apropiado para su edad. Sí, Pues, exactamente. o se le Yo- vuelve fíjate, adicción yo trabajo al papá, güey. así. Exacto. A ver, déjame lo Complementando, pruebo. güey. complementando al Hazte para allá, complemento es del malo, es malo. comentario de Beto, fíjate, yo trabajo precisamente en tecnología. Es un área tecnológica y se me hace bien chistoso cómo de repente va cambiando el mundo y cosas tan complejas como era marcar un teléfono de esos ¿De disco? sí, de disco, Ay, que era tan difícil atinarle el número preciso y tan fácil. Ahorita un celular que la gente se frustra por eso mismo que dices, la tecnología. Es tan fácil que un niño de 3 años lo puede hacer. No, Entonces, un niño de un papás año, o güey, personas mi que no sobrino, estén güey. arrimadas todavía a la tecnología, es muy, muy sencilla. Cada vez es más sencilla. Y cada vez va a ser tan natural que lo vamos a tener que hacer porque sí. Háganlo. Creo que ya se armó otro tema. Lo más chido de esto y que vale la pena recalcar, yo pienso, sería que afortunadamente fuimos la generación que sabe convivir con esa tecnología, güey, y que no depende
de vivir de esa tecnología. O sea, no vive de Estamos esa tecnología. en el Estamos medio, en el medio, en el cambio. crecimos junto con ella y ahorita los jóvenes, ya ahorita, por ejemplo, hay películas, las de Star Wars, que las pones a ver desde el primero, desde el capítulo 1 hasta el último, y las generaciones de 12, 13 años, me ha tocado ver, por ejemplo, mis sobrinas en Estados Unidos que dicen, no mames, ¿cómo ese güey se convirtió en Darth Vader? No, ahora ya todo tiene sentido, ya valió madres, güey. No voy a ver nada, se frustran y se van a la y chingada. peor que empezamos desde el episodio Desde el episodio 1, güey. No, el 1, no, el 1, güey. El 4. Y nosotros empezamos desde el 3, güey, 4, perdón, 4. desde el 4, güey, y nos da risa, güey, porque ya entendíamos toda la secuela de cómo iba a estar. Y eso es lo importante que cabe recalcar y que debemos de tomar en cuenta, que toda esta tecnología que estamos viviendo en el 2021, güey, nosotros somos esa generación que creció junto con ellas, ¿verdad? Sí. Bueno, señores, esto ha sido un programa más muy bueno de los Vividores del Rancho. Recuerden visitarnos en nuestra página de Facebook, de Twitter. También recuerden que estamos en todas las plataformas digitales, en podcast, en Spotify, en el Applecast también, Radio Overcast, Public. Radio Public, y también YouPorn. estamos en Google Post, en todas, podcast, en todas estamos, en todas. Próximamente OnlyFans. Y en YouTube. Y en YouTube estamos también. Señores, muchas gracias. Me despido. Mi nombre es Johnny Dávila. Estos son los Vividores del Rancho.